Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar de un tema y una enfermedad profesional a largo plazo que es sumamente importante y a veces no la tenemos en cuenta, que es el ruido. Para la materia Aspectos Preventivos, a cargo de la profesora arquitecta Anaí Gauna, yo soy el alumno Fernández Diego Fabián de tercera. Concepto de ruido: el sonido y el ruido. El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes, ya que gran cantidad de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir efectos perjudiciales en la salud del trabajador. Desde el punto de vista físico, el sonido y el ruido son lo mismo, pero cuando el sonido comienza a ser desagradable o no se desea oírlo, se denomina ruido. También se puede definir más técnicamente como un movimiento oscilatorio, como frecuencia, periodo o longitud de onda. El ruido interfiere en las actividades, conversaciones o descansos. No necesariamente el sonido tiene que ser fuerte para hacer un ruido, pero al ser más fuerte son más perjudiciales. Los efectos sobre la salud del trabajador. El ruido, aunque no lo tengamos en cuenta y no lo lleguemos a controlar, podría causar efectos sobre la salud del trabajador significativos. En esta oportunidad voy a dar algunos de ellos. En primer lugar, llevaría a la pérdida de capacidad auditiva, la interferencia de la comunicación, un malestar general, estrés, nerviosismo, disminución del rendimiento laboral, cambios en el comportamiento social, el aumento de la presión arterial, el aumento del ritmo cardíaco y la acción sobre el metabolismo. Como podemos apreciar, los riesgos de enfermedades profesionales a largo o corto plazo son muy significativos y podrían afectar la productividad del trabajador en la empresa. Los ruidos se pueden clasificar en tres: continuos, intermitentes, de impacto o de impulso. Los continuos, cuando los niveles son prácticamente constantes a lo largo del tiempo, por ejemplo un ventilador, un compresor o motores en funcionamiento. Los intermitentes, cuando el nivel sonoro varía en grados bien definidos, de duración relativamente largas, por ejemplo una sierra de cinta, máquinas o herramientas. De impacto o de impulso, cuando el nivel de ruido presenta picos de alta intensidad a muy corta duración, máquinas compactadoras, martillos o, como podemos apreciar en esta imagen, martillos neumáticos. Las mediciones de ruidos. Los mismos se pueden medirse de dos maneras diferentes. Para una evaluación en las condiciones de trabajo, deberán ser representativas de la siguiente exposición y deberán permitir la determinación de dos tipos de medidas: el nivel diario equivalente y el nivel de pico. El nivel diario equivalente representa el nivel de ruido que está expuesto un trabajador referido a una jornada laboral de 8 horas. Y el nivel de pico representa a un nivel de ruido que se produce en un instante determinado. Como hicimos mención anteriormente, los ruidos pueden medirse de dos maneras diferentes. Tenemos, por ejemplo, los medidores sonómetros y los medidores dosímetros. Los medidores sonómetros son más grandes y se utilizan para medir la exposición del ruido en un lugar de trabajo o en un ambiente. Este medidor no tiene límites para el tipo de ruido que pueden medir o en dónde pueden medirlo. Por ejemplo, pueden medirlo en una fábrica o en un aeropuerto. Y aquí se suelen ver que usan cuando van a hacer los controles en los boliches, que es lo más común, o en unas fiestas. El medidor dosímetro. Con este medidor podemos realizar varias mediciones diferentes a un empleado en el mismo día. Se puede transportar con facilidad porque no es pesado, es livianito, y además
es pequeño. Por ejemplo, se puede llevar en la chaqueta o en el hombro, y como no posee cables o micrófonos que interfieran en la labor diaria, se le hace más transportable, y así poder medir la exposición de ruido que sufren los trabajadores a lo largo de la jornada laboral. Debemos tener en cuenta los parámetros o decibeles que comprenden los niveles soportables o fatigosos que los puedan producir sordera y los insoportables. Voy a dar algunos de los ejemplos que debemos tener en cuenta. Los ruidos soportables son entre 40 y 60 decibeles. Los ruidos fatigosos entre 65 y 80 decibeles. La sordera se produce entre 85 y 115 decibeles. Claro, estamos hablando que nos produciría una sordera si es una enfermedad a largo plazo, ¿no es cierto? Y los ruidos insoportables a partir de los 120 decibeles. Las sugerencias para controlar y combatir el ruido. Podemos actuar de diferentes maneras. Podemos actuar en su fuente, poniendo barreras, o en el mismo trabajador. En su fuente es combatir el ruido. En su fuente es la mejor manera de combatir el ruido, o sea, trabajar sobre el artefacto que lo genera. Cuando hablamos de poner barreras o poniendo barreras, puede ser necesario aislar la máquina, alzar las barreras que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador, y también se puede aumentar la distancia entre el trabajador y la máquina que lo genera. Y en el trabajador mismo, el control en el ruido del trabajador sería utilizando protecciones auditivas. La utilización de protecciones auditivas, desafortunadamente, es la forma más habitual, pero la menos eficaz de controlar y combatir el ruido. En este caso podemos hablar también de las protecciones auditivas. Por lo general hay dos tipos de protecciones del oído: de inserción o tapones y de copa. Las de inserción o tapones son menos convenientes, no protegen con gran eficacia y podrían llegar a generar infecciones en el oído. De copa protegen más que los tapones de inserción, cubren más la zona del oído y protegen más el ruido. Tenemos que tener en cuenta que deben ajustarse bien a la cabeza, porque de lo contrario son menos eficaces. Ambos tienen por objeto evitar que el ruido excesivo llegue al oído interno. Para finalizar, tenemos las recomendaciones generales. Es importante que los trabajadores que están expuestos a niveles elevados de ruido se les debe facilitar, en primer lugar, las protecciones auditivas necesarias o elementos de protección personal. Deben ser rotados para no estar expuestos durante tiempos prolongados o más de 4 horas al día. También es necesario que los trabajadores que estén expuestos diariamente a los niveles altos de ruido se realicen exámenes médicos periódicos. Capacitar al trabajador del uso y la importancia del buen uso de las protecciones auditivas para evitar una enfermedad profesional a largo plazo. Si es posible, ubicar las fuentes generadoras de ruido en lugares apartados. En nuestra República Argentina existen dos leyes laborales que incluyen las cuestiones del ruido, que es la ley 19.587 del año 72 de higiene y seguridad en el trabajo, con su decreto reglamentario 351 del año 79, y también la ley 24.557 del año 95, ley de riesgos de trabajo, que va acompañando los decretos reglamentarios número 170 del año 96, número 333 del año 96 y de la SRT 8512. Muchas gracias. Hasta la próxima.